Juan del Valle y Caviedes, nacido en Porcuana, España, en el año 1645, es una de las figuras más destacadas de la literatura barroca. Compartió protagonismo con la décima musa mexicana, aunque solo fuera por el juego dialéctico que marca el poema en respuesta a Sor Juana Inés. Un largo romance autobiográfico, carta que escribió el autor a la monja de México, habiéndole ésta enviado a pedir algunos de sus versos, siendo ella en esto y en todo el mayor ingenio de estos siglos, donde, presumiblemente, el jienense aporta algunos sucintos datos de su vida. Fue, y sigue siendo, una de las figuras más controvertidas de la literatura virreinal, el mayor satírico antigalénico del territorio transatlántico, el Quevedo limeño, sobre el que han pesado grandes interrogantes. Justo es añadir que el conjunto de la producción caviedesca no se limita a la poesía satírica, también practicó la poesía amorosa, la religiosa, la moral, además de ser autor de bailes y entremeses poéticos. Pero entrar en el deslinde de lo auténtico, en el conjunto de su obra, resulta muy problemático y a día de hoy insoluble, pues la intromisión de manos ajenas y el añadido de composiciones sobre la que sobrevuelan dudas de adjudicación convierte el total de lo que se ha conocido mayoritariamente como Diente del Parnaso en un corpus de difícil autoría única. Si a comienzos de este siglo seguimos con los problemas que plantea la autoría de muchas de sus composiciones dadas como fiables, no ocurre así con su vida, ya que en este campo se han dado importantes pasos en el conocimiento de datos claves de su trayectoria. Pronto se tuvo conciencia de que había que desmitificar su figura, proceso que se inicia a partir de los estudios de Lohan Villena, años 30 y 40, y se consolida en su pormenorizado estudio de 1990. En este punto es donde más se ha avanzado, descartándose muchas de las pintorescas pinceladas biográficas que habían tenido gran aceptación, a partir sobre todo de los estudios de Juan María Gutiérrez y Ricardo Palma, y que quizás motivaran su incursión como personaje secundario en la novela de Frank Yerby, El Halcón de Oro, con toda la carga de malditismo que sus biógrafos le habían adjudicado. ¿Por qué menciono esto? Esto lo menciono ya que así podemos entender un poco más quién en verdad era Juan del Valle y Caviedes. No era un autor célebre en esos momentos. Claro, tenía su reconocimiento, pero fue mitificado a lo largo de los años, como mencioné anteriormente, por sus mismos biógrafos. Pero ahora, al conocer esto, podemos concluir de que tal vez en su momento no fue tan importante, pero debido a la repercusión que causó en sus épocas, este mismo logró ser reconocido y se le adjudicó el nombre de uno de los mejores autores de la época barroca. Para seguir con su información, hoy día está ampliamente descartada la visión de su vida marcada por la condición de marginalidad física y psíquica, es decir, el alcohol, la lujuria, la locura, amén de la condición de enfermo, como hace exclusiva de su crítica y animadversión galénica. Al menos, digamos que no se puede centrar y explicar su obra en función exclusiva de estos parámetros poco demostrables. El malditismo puede resultar muy atractivo, incluso difícil de sortear, pero no es pareja necesaria de su formación autodidacta, que parece ser fiable, ni de su crioísmo. Ahora veremos un poco de sus obras. Juan del Valle Caviedes era un poeta, por esto mismo muchas de sus obras se escribían en prosa y eran poesías. Algunas de sus obras son Guerras físicas, proezas medicinales, Caballeros chanflunes, Baile del amor taur, Poema Los privilegios del pobre y su obra más célebre y famosa, Dientes del Parnaso. A continuación, daremos un vistazo a cada una de estas, para así entender la manera en la que él escribía, en la que él se expresaba, y ver las diferentes características que se podían ver en el barroco reflejadas en su misma literatura. También, esto nos ayudará a entender el contexto de lo que estaba sucediendo en su vida y entender por qué, a pesar de que, como mencioné anteriormente, no era una figura tan célebre, se volvió tan famosa y es tan reconocida como lo es hoy en día. La primera obra, Caballeros chanflones, por el mismo poeta. En este Caviedes se burlaba con acritud de los caballeros chanflones. Se decía chanflona a la moneda falsa o la persona especial en esa época, los cuales procuraban labrarse fortuna en los palacios, y para ello hacía falta ser un poco soplón y algo alcahueta. Además que estos censuraban a los demás sin ningún motivo aparente.
Pero la revista le recomienda vivamente que se ponga muy grave y muy severo y aprenda muy despacio lo que son las etiquetas del palacio. Ahora a continuación es leer un pequeño fragmento. Si nombraré al virrey, diga su esencia, y no como la plebe, su excelencia. Al título lo trataré de usiría, y que le nombra así de cortesía. Como podemos ver, esto es una burla, y entre las palabras que no pueden faltar en el vocabulario de Caviedes, un villano aprendiz de condestable, oficial de pobreza y practicante de duque, de marqués y almirante, dirá siempre que pueda y ante todos los presentes las cláusulas siguientes: el punto, el garbo, la razón de estado, etiquetas, usía, obligaciones, continencias, pucencias, etc. Y caballero que hace entablado, se burla el poeta, de la coronilla de los tablones, y se burla también de los que aparentan poniéndose anteojos para darse gatazo de entendido, porque al mayor majaero por Séneca acreditan. Ya entonces se empleaba la expresión gatuna para acusar ese afán de asentar en la sociedad las apariencias por encima o incluso en un lugar de los méritos, que son lo único verdaderamente que puede resolver los problemas que nos amenazan en ese entonces. Y por último tenemos su obra más célebre, El diente del Parnaso. Diente del Parnaso, a la par que es una notable muestra de la poesía satírica, es también una excelente fuente para conocer las costumbres, las formas de vida de la ciudad donde vivía el mismo Caviedes. La vida cotidiana está presente en todo el libro. El poeta nos da una visión aguda, inteligente y popular de la ciudad, más allá de su violencia verbal, más allá de sus irreverencias y amarguras. Dos versos de Caviedes nos muestran a un hombre soledoso, a un ser humano dolido por las injusticias. Diente del Parnaso es la expresión de dolor, el desengaño y la rabia de un poeta profundamente humano. En cualquier tratado de literatura se nos presenta a Juan del Valle Caviedes en función de El diente del Parnaso, ejemplo de monotonía, a la par de un buen ejemplo de galenofobia. A consecuencia de su obra satírica, han circulado multitud de leyendas sobre su vida. Lo que sí es probable, como afirma Luis Jaime Cisneros en el mejor de sus estudios sobre Caviedes, el cual ya había mencionado anteriormente, es que él murió loco. Él murió loco alrededor de los años 1688. Esta obra tiene integrada la ya anteriormente mencionada hazaña de la ignorancia y guerra física, así que también tiene como objetivo ridiculizar a los médicos de Lima y unos cuantos en particular, constante blanco de sus dardos. Parecía que Caviedes tuvo una mala fortuna en su salud y que los médicos que lo atendieron no acertaron con sus males o no pudieron curarlo a tiempo. De ello derivaría su encontrón con el doctor Machuca, el sabio doctor Bermejo y el doctor Roldán, los cuales son mencionados en este mismo libro. Así que lo que podemos concluir de su obra central es que es mayoritariamente una crítica satírica a toda la sociedad barroca. Así que esta misma obra nos ayuda a entender cómo funcionaba la sociedad en ese entonces, lo que era ser un artista en ese entonces y cómo estos mismos eran muchas veces discriminados o a veces tratados como locos, aunque ellos mismos podían ya ser diagnosticados como locos, alcohólicos o lujuriosos. Pero esto no significa que hay que quitarle importancia al célebre autor Juan del Valle Caviedes. Ahora ya conocemos un poco más sobre este autor y un poco más sobre cómo era la vida barroca. A continuación, el Nico Presencial les estará declamando un poema sobre este mismo autor. Espero lo disfruten.